Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Aquí nos encontramos nuevamente estudiando la palabra del Señor, recorriendo un poco, como digo siempre, abuelo de pájaro, las escrituras. Estamos estudiando ah, una visión panorámica, un estudio panorámico de las escrituras. Gracias a Dios vimos todo el Antiguo Testamento el año pasado, durante la pandemia. Y ya vamos por la tercera clase de la introducción al Nuevo Testamento. Y estuvimos viendo la última clase que tuvimos en nuestro canal, aquí en Google Meet, libros y cartas que contiene el Nuevo Testamento precisamente, y ya vimos Mateo y Marcos. O sea, no estamos profundizando libro por libro. Esto comenzará, creo que en la clase próxima ya comenzaríamos con Mateo, pero estamos viendo un repaso general de qué contiene cada libro. Ahora toca Lucas. Lucas, ayudante de Pablo. A veces uno está un poco distraído y piensa que Lucas fue un discípulo que anduvo con Jesús, con los 12, ¿no? Porque uno lee y dice, bueno, el Evangelio según San Lucas. Pero en realidad Lucas fue ayudante de Pablo y de origen gentil. Él escribió su Evangelio para una comunidad griega, o sea, su público va dirigido a una comunidad griega. Y este Evangelio continúa en el libro de Hechos de los Apóstoles, o sea que es la segunda parte de Lucas, ¿no? Para Lucas, Jesús es el hombre perfecto, es la clave y el centro de la historia. Él vino para toda la humanidad. En él se ha manifestado la salvación de Dios y también la ternura y la compasión del Padre para todos los necesitados. Es la impronta que Lucas le está dando a su evangelio. Por eso los creyentes pueden confesarlo como profeta, como Mesías, como Salvador, como Señor y como Hijo de Dios. Lucas nos dice que para ser discípulos de Jesús y participar de su salvación hay que convertirse y testificar, en consecuencia, testificar a Él hasta los confines del mundo. O sea, esa es la parte que toma Lucas de todo lo que Jesús hizo y dijo. Juan, el Evangelio de Juan. Bueno, Juan está dirigido a una comunidad que vive en Palestina, podríamos decir en Jerusalén, en aquel tiempo. Palestina es un nombre que aparece mucho después, ¿verdad? Palestina está en crisis por sus tensiones internas y debido a que muchos abandonaban la fe cristiana y por sus tensiones externas que venían ellos viendo por los enfrentamientos con la religión judaica, que después de la destrucción del templo en el año 70, se radicalizó. La fecha más aceptada para la escritura de Juan, aproximadamente entre los años 85 y 90 después de Cristo. El Evangelio de Juan se escribió en esa fecha, o en esos años. El autor del Evangelio intenta animar a una comunidad que sufre y vive desorientada en su fe. Jesús es el Verbo eterno del Padre y que desde el origen es creador junto con el Padre. ¿Se acuerdan que comienza en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios? Y habla de la manifestación de su amor, que es la característica que resalta Juan, el amor para una humanidad perdida. Jesús se identifica con el Hijo amado del Padre y su muerte en la cruz, lejos de ser un escándalo, debe ser comprendida como gesto del amor de Dios. Eso es lo que está mostrando Juan en su Evangelio. Jesús nos reveló el Espíritu Santo como consolador. Allí Juan se dedica a hablar del Espíritu Santo, y en Juan 14, 16, habla que es Espíritu de verdad, en su capítulo 16, versículo 13. En Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad Santa que actúa en la creación y en la redención del mundo.
Ahí está implícitamente la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos avanzando, vamos rápido con el libro de los Hechos de los Apóstoles, como aparecen en nuestras Biblias. Este libro trata de una historia de la difusión del cristianismo a partir de la ascensión del Señor Jesús y el Pentecostés. El Señor asciende y desciende el Espíritu Santo hasta la llegada de Pablo a Roma, capital del imperio. Escrita por el evangelista Lucas. El libro de los Hechos lo escribe Lucas. Y es una especie, como les dije anteriormente, de la segunda parte de su evangelio que lleva su nombre. La iglesia es la comunidad de los testigos de Jesús guiados por el Espíritu Santo. Alguien dijo por allí, un predicador, que debería llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, ¿no? O el libro de la obra del Espíritu Santo. Y Lucas quiere poner sobre relieve algunos trazos centrales en este libro de los hechos. Precisamente el protagonismo del Espíritu Santo, la misión que da sentido a los seguidores de Jesús para comunicar el Evangelio, que en otras palabras es las buenas noticias traídas por Jesús. Para hablar de la experiencia de la fraternidad basada en la oración y para hablar de la solidaridad y la celebración de la cena del Señor y del tiempo que compartían en coinonía el pan. En los capítulos 1 al 2 del libro de los Hechos encontramos el comienzo de la iglesia, el inicio de lo que hoy continúa con nosotros, ¿no? En los capítulos del 3 al 5, la iglesia ya está establecida en Jerusalén. En el capítulo 6, versículo 11 al 18, la iglesia llega en toda la Judea y hasta Samaria. En los capítulos 11, versículo 19 al capítulo 28, la iglesia ya llega hasta los confines del mundo conocido en aquel tiempo. La expansión de la iglesia continuó desde entonces hasta hoy, con el auxilio de todos aquellos que creyeron en Jesús y se hicieron sus mártires, sus testigos. Seguimos con las cartas paulinas o las epístolas de Pablo. Se trata de la correspondencia que Pablo el apóstol mantuvo con las comunidades fundadas por él, iglesias que él plantó. El punto de partida de Pablo es la muerte y resurrección de Jesús, del cual saca su enseñanza para la vida del cristiano, o sea, son enseñanzas de la vida cristiana. Por eso nosotros los predicadores utilizamos mucho las epístolas de Pablo, porque habla de vida práctica cristiana. Y Pablo quiere con sus escritos animar y orientar a las comunidades y personas a las que él se está dirigiendo. Por eso los temas son tan variados. Pablo abarca una amplia gama de puntos de toda índole. Pablo, gran conocedor de el Tanaj, la Torá, el Antiguo Testamento, por haber sido discípulo de la prestigiosa Yeshivá, escuela de Gamaliel. Él se sirve de las escrituras para interpretar los problemas que acometen las comunidades cristianas y relacionarlos con la novedad del Mesías, del Cristo. Y podemos decir que él nos dejó un método muy interesante, Pablo, que es establecer un diálogo entre la fe y el contexto vital donde las personas viven y actúan. Sus cartas nos ayudan a preservar la sana doctrina y una vida de santidad. Pablo escribió las 13 cartas o epístolas que ahora vamos a ver. Las epístolas a las iglesias son 6. Romanos 1 y 2. Romanos no tiene 1 y 2. Esto es para la prueba. Romanos es un solo libro. Corintios 1 y 2. Se me traspapeló el número.
Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Primera y Segunda de Tesalonicenses. En la epístola a los Gálatas nos encontramos como un resumen de la predicación de Pablo. Los gentiles en Cristo son parte del nuevo pueblo de Dios. O sea, alguien dijo por allí, y yo suscribo a eso, cuando lleguemos al cielo, algunos, bueno, qué sé yo, amamos al pueblo de Israel, ¿no? Así que amamos y oramos por ello, orad por la paz de Jerusalén, ¿no? Y alguien dijo, yo voy a abrazar a Abraham y voy a ir a darle un beso a Abraham, ¿no? Y yo digo, yo voy a abrazar a Pablo, ¿no? Primero el Señor, obviamente, sobre todas las cosas, pero Pablo, que fue quien se encargó de predicarnos a nosotros, las naciones extranjeras, los no judíos. Y Pablo se dedicó, los gentiles en Cristo son parte de este pueblo nuevo y son guiados ahora por el Espíritu de Dios. En Romanos, Pablo, en los capítulos 1 y 2, dice que gentiles y judíos todos son pecadores. Aquí no hay grupo especial. En los capítulos del 3 al 8 se dice que la ley es buena, pero por la codicia del pecado no podemos cumplir la ley. Por lo tanto, la ley nos muestra el pecado, pero no nos da la salvación que solo encontraremos en Cristo. O sea que lo que es la ley es un espejo y nos muestra cómo estamos. Y es a través de la muerte y la resurrección de Jesús que Dios reina entre nosotros y nos hace capaces de hacer toda la justicia. Casualmente, el domingo hablábamos sobre la perfección. ¿Recuerdan los hermanos de Casa de Oración Banfield? Hablábamos sobre la perfección, que todo solamente se logra a través de Cristo. Por la fe somos salvos. Y esto es una tremenda verdad que causó el cisma, la división en la Iglesia Católica, ¿no? Esto leyó Martín Lutero y, bueno, se le volaron los fusibles, ¿no? Porque es por la fe, no es por obras, cuando la Iglesia enseña que es por obra, ¿no? Santificados somos y vivimos por el Espíritu Santo. Imprescindible el Espíritu de Dios en la vida del cristiano, si no, no es cristiano. En los capítulos del 9 al 11 se dice que por fin también los judíos serán salvos, gloria a Dios por esto, y en Jesús judíos y gentiles alabarán a Dios. Y también dice Pablo que de los dos pueblos hace uno. En los capítulos del 12 al 16 estamos viendo Romanos, se habla de la vida en santidad y los creyentes son invitados a ofrecer sus vidas como sacrificio vivo. Avanzando en Primera y Segunda de Corintios, cartas o epístola de Pablo, aquí él responde a problemas concretos planteados por creyentes de aquella comunidad bastante compleja, se asemeja mucho a la iglesia complicada de hoy, ¿no? La iglesia de Corinto. En la primera carta a los Corintios, Pablo trata de temas como inmoralidad, cuestiones sobre el matrimonio, sobre la carne sacrificada a los ídolos, enseñanza sobre Santa Cena, 1 Corintios 11. En 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, la preeminencia del amor, muy conocido por nosotros, ¿no? Corintios 13. El hablar en lenguas y la profecía, 14. Resurrección de los muertos, 15, que también estuvimos viendo en Banfield estas últimas reuniones. En la segunda carta a los Corintios, Pablo defendió su identidad de apóstol. ¿Se acuerdan que él tuvo que salir al cruce porque había muchos que lo desestimaban, muchos judíos prosélitos, ¿no? Había muchos griegos de otras nacionalidades que se convertían al judaísmo y querían, como decimos nosotros, pasarle el trapo a Saúl de Tarso, ¿no? El devenido como Pablo, y Pablo tuvo que mostrar quién era él, ¿no? Y él sí tenía de qué gloriarse de su linaje, ¿verdad? Pero no se gloriaba en nada porque él terminó diciendo que todo eso para él era como basura. En el capítulo 4 dice que nosotros tenemos el tesoro en vaso de barro. En el capítulo 5, Pablo habla de la reconciliación con Dios y entre nosotros, recordando que reconciliados con Dios por medio de Cristo, nos tomamos o nos tornamos embajadores de la reconciliación.
En la primera y la segunda carta ya a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, Pablo habla del regreso de Cristo. Y este no será sorpresa para los que lo esperan. Por lo tanto, cada uno debe vivir sin cesar las actividades cotidianas y dedicar la vida a la oración. Después tenemos de Pablo las epístolas, conocidas como las epístolas de la prisión, que son 4. Pablo escribe desde la cárcel. ¿Cuáles son esas cartas? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las 4 cartas que Pablo escribe desde la cárcel. Y en este tiempo Pablo no tuvo actividad ministerial. Los exégetas dicen que Pablo era un hombre de espíritu aventurero y era de ir de ciudad en ciudad. Bueno, eso está registrado, está comprobado que fue así, pero el Señor lo retiene a Pablo metiéndolo a la cárcel, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y solamente con una pluma y ahí sus rollos para poder redactar sus cartas, como Dios a veces en lo que parece adverso, en lo que parece contrario, Dios está preparando eso para otro propósito, ¿no? Entonces es lo que hizo el Señor con Pablo. Y allí Pablo se dedicó con más tiempo a la reflexión. A mí cuando los hermanos a veces me dicen, pastor, caí en cama, ¿no? Y qué bueno, ¿no? A veces que yo siempre le digo lo siguiente, y a algunos de ustedes se los he dicho, ¿no? Tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de leer las escrituras, tiempo de escuchar un buen sermón de la palabra, ¿no? Porque a veces andamos en tanto activismo, ¿no? Parecemos el pájaro loco, ¿no? Andamos de aquí para allá y el Señor a veces nos tiene que frenar. Yo tenía un pastor amigo que decía, el que anda corriendo, el Señor lo para. Y si no se para, lo sienta. Si no se sienta, lo acuesta. Y si no queda acostado, lo lleva. Así que, bueno, interesante reflexión. Entonces, bueno, Pablo, volviendo al tema, Pablo en ese tiempo tuvo la oportunidad dada por Dios para elaborar cartas de doctrinas que son tan ricas para nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. En la dificultad podemos aprovechar para que salgan cosas muy buenas de parte de Dios. Filemón. Bueno, la carta a Filemón, una pequeña carta, Pablo pidió a este Filemón que recibiera de vuelta a Onésimo, que era un esclavo, que fue esclavo de Filemón, que se había escapado aparentemente. Pablo dice que lo recibiera ya no como esclavo, sino como hermano, y si en algo él iba a ser perjudicado, dice Pablo, que él mismo, de su bolsillo, recompensaría o pagaría los gastos económicos que le hubiese ocasionado este hermano ya Onésimo. Tremenda enseñanza, ya solo eso, ¿no? Después tenemos las cartas o epístolas pastorales en el Nuevo Testamento, de parte de Pablo, que son primera y segunda de Timoteo y Tito. Son 3 cartas pastorales. El asunto de estas cartas es sobre el liderazgo. Todo aquel que anhele obispado o desea o sueña servir al Señor sirviendo en esa área de la enseñanza o del pastorado, debe estudiar profundamente estas 3 cartas. Y cuando abrís la carta a Timoteo vas a chocarte allí con los requisitos de los ancianos, de los pastores, ¿no? De los siervos. Y allí hay que pasar el filtro, ¿no? Además se habla del buen gobierno en la familia, en estas cartas, en la iglesia y en la sociedad. Habla sobre el discipulado y sobre el testimonio de fe. Después tenemos las epístolas generales o de otros autores, ya no de Pablo. Y son 8 cartas. Las cartas generales, o como les dije de pasada, cartas católicas, que significa cartas universales, que van dirigidas por varios autores a los cristianos judíos
y a todos los cristianos de todos los tiempos. Hebreos, libro o carta a los Hebreos. No sabemos quién es el autor, pero él está muy familiarizado con el tabernáculo del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios. Esta carta está destinada a los cristianos judíos, obviamente, te lo dice la palabra, a los hebreos, ¿no? El autor mostró a Jesús como hijo de Dios, superior a los ángeles y superior a Moisés. O sea, para un judío ortodoxo, ya sea ortodoxo o laico, poner a otra persona más importante que a Moisés ella es una herejía, ¿no? Es una blasfemia. Pero aquí claramente el autor de Hebreos pone a Jesús como superior a todo. Y esta carta, quiere mostrar que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que ofreció el sacrificio una sola vez y de manera definitiva. Eso, o sea, echa por tierra todo el ritual, toda la liturgia judía, que era presentarse llevando el cordero, llevando el chivo, llevando las ofrendas, etcétera, etcétera. Todo eso queda anulado y queda, digamos, remitido al sacrificio de Jesús. Entonces eso también para una mente de un judío que desde su niñez se conoce las escrituras es muy fuerte. O sea que tremenda palabra de Hebreos guiadas por el Espíritu Santo. Su orden sacerdotal no es según los levitas, muestra a Jesús en este sentido, sino según Melquisedec. Por eso es un sacerdote eterno y perfecto. Él es la víctima de la inmolación, también lo presenta como el Cordero. Jesús entró al tabernáculo celestial. En Hebreos 11, muy conocido, algunos de ustedes lo habrán predicado, se habla de los héroes de la fe de los tiempos antiguos. Todos esperaban al Mesías, a Cristo. Después de Jesús no hay más necesidad de sacrificios, de sangre. El sacrificio más importante en la vida cotidiana es la de la alabanza y de hacer la voluntad de Dios, viviendo en justicia, haciendo el bien. Bueno, eso encierra el libro o la carta a los hebreos. Después tenemos Santiago. Esta carta probablemente la escribió Santiago, el hermano del Señor Jesús, quien lideró la comunidad cristiana de Jerusalén entre los años 41 al 62, después de Cristo, obviamente. Es un escrito de carácter sapiensal, es decir, de sabiduría, en el cual hay muchas enseñanzas. Les presento aquí algunos puntos del contenido de la carta Santiago. Pedir sabiduría a Dios, capítulo 1, versículo 5. Ser hacedores de la palabra y de la religión pura, 1:19, 1:27. Respetar al pobre, capítulo 2, 1 al 13. Controlar la lengua, capítulo 3, 1 al 12. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Capítulo 3, 13 al 18. ¿De quién eres amigo? ¿Del mundo o de Dios? 4, 1 al 10. Advertencias a los ricos, 5, 1 al 6. Y vivir en la paciencia y en la oración, 5, 7 al 20. Santiago quiere unir fe y obras para vivir plenamente como discípulos de Cristo. Saben que hace algunos años, en el tiempo de la Reforma, aún Martín Lutero rechazó Santiago, porque para él había una contradicción, porque Pablo dice que por fe somos salvos, no por obras, y Santiago pareciera que lo contradice, ¿no? Pareciera que como en el Face, ¿no? Que alguien pone algo y abajo te ponen la contradicción. No, nada que ver, es el complemento perfecto de que si yo tengo la verdadera fe, voy a demostrarla como en consecuencia, dando los frutos de las obras. Después tenemos las cartas de Pedro. Jesús resucitado se le apareció a Pedro, perdonando su acto de negación y
extendiéndole una invitación formidable, maravillosa y desafiante: pastorear sus corderos, o sea, los corderos de Jesús. No le dijo a Pedro, pastorea tus corderos que son tuyos, que tú te lo ganaste. No, pastorea mis corderos. Y esta carta tiene como tema central la pasión de Cristo, la primera carta de Pedro, que desemboca no en la muerte, sino en la vida nueva. Y buscaba animar a comunidades rurales de Asia Menor que comenzaban a sufrir persecuciones. Por eso Pedro escribe: mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa, tomando el sufrimiento como una oportunidad para madurar, para perfeccionarse en la fe. Porque Jesús nos mostró el ejemplo. El cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduce a la salvación. En Primera de Pedro habla que para resistir los sufrimientos presentes hay que contemplar los sufrimientos de Cristo y su victoria final. En su segunda carta, Pedro habla de que busca responder al problema del retraso de la parusía o de la segunda venida de Cristo. La comunidad cristiana debe cuidar y proteger la fe auténtica ante tantas falsas doctrinas que la amenazan. O sea, en los tiempos de Pedro también había, viviendo en fidelidad a la palabra revelada por Dios, con una conducta irreprochable, intachable y esperando con paciencia el retorno del Mesías. En el capítulo 1, en los versículos del 5 al 7, Pedro presenta los pasos necesarios para llegar a una fe madura: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Luego tenemos las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Bueno, fueron escritas para contrastar una doctrina falsa que surge de la herejía gnóstica, que ponía la perfección de la vida cristiana no en la fe, sino en el conocimiento intelectual. Ese es un peligro que aún muchos hoy transcurren, ¿no? De creer que por lo intelectual me santifico. La primera carta de Juan es destinada a las iglesias conocidas por el autor. La segunda carta de Juan es dirigida a una iglesia familiar. Y la tercera carta de Juan es dirigida a una persona, un tal Gallo, probablemente un pastor de una iglesia. Juan insiste en la realidad humana de Jesús y en el mandamiento del amor. Dios nos amó primero, por eso Él nos está pidiendo que nos amemos mutuamente. Juan dice que no podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos y después decir que amo a mi hermano que vemos. Si no lo amo, soy un mentiroso. La fe, habla Juan, habla de la fidelidad a la enseñanza recibida, deben ir unidas al cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, la fe y la fidelidad, la obediencia a lo escuchado. Por creer en Jesús y reconocerle como el Salvador, ya se posee la vida eterna. Por eso es preciso resistir firme hasta el final las falsas doctrinas que dicen, no, es fe más esto, es fe más lo otro, ¿no? La primera carta de Juan dice que Dios es luz y que nosotros los cristianos debemos permanecer en luz, estando en comunión con Él mediante la oración y el cumplimiento de la justicia. Después tenemos la carta de Judas. Judas, utilizando un lenguaje apocalíptico, escatológico, con las imágenes de los ángeles caídos, de la disputa de Miguel con el diablo y de las profecías de Enoc, advierte a los cristianos que no se dejen seducir por falsos maestros. Otra vez otro apóstol también, otro maestro, otro pastor, hablando categóricamente, denunciando, haciendo apologética, denunciando la verdadera fe, ¿no?
y que están actuando esta gente en el interior de la comunidad, se meten dentro de la iglesia sembrando confusión. Hay que mantenerse firmes, dice Judas, en la fe que recibimos de los apóstoles, orando en el Espíritu Santo. Y por último, tenemos el libro de Apocalipsis. Esta obra fue escrita durante la persecución que sufrió la iglesia en tiempos de aquel emperador llamado Domiciano a fines del siglo I, mediante un lenguaje cargado de símbolos tomados del Antiguo Testamento. La obra busca animar a los cristianos perseguidos, presentando una visión cristiana de la historia. Aparentemente, el imperio opresor y las fuerzas del mal que están por detrás están consiguiendo una victoria frente a una iglesia perseguida, desanimada, desesperanzada. Pero aquí quien mueve los hilos de la historia es Cristo, y de Él es el triunfo final que ocurrirá en la parusía, en la aparición, en el retorno de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Juan es invitado a escribir las cosas que ha visto en visión, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. En el capítulo 1 de Apocalipsis, siempre hablando, Juan vio la gloriosa aparición de Jesús, que desde ahora está gobernando a la iglesia y al mundo. En el capítulo 2 y capítulo 3, Juan escribe las cosas que suceden ahora y las envía a las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. En los capítulos del 4 al capítulo 22, Juan escribe también las cosas que sucederán después. La visión de Juan como el trono de Dios, un rollo sellado, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. El triunfo final de Dios y el Mesías, el mundo nuevo y las nupcias del Cordero, con su iglesia. Ahí estás involucrado vos y yo. No sé si tenés planes de estar con el Señor aquel día. En Apocalipsis, Jesús, el Hijo ofrecido en sacrificio, se muestra el Cordero degollado, derrotará el imperio y todas las fuerzas del mal. Esta victoria de Cristo devuelve la esperanza a todos los sufridos de la historia, porque Él nunca falla. Por eso podemos quedarnos en la paz y la alegría, porque en Cristo nosotros también somos vencedores. Los sufrimientos sirven no para derribarnos, sino para madurar en la vida espiritual, mis hermanos. El autor habla de un nuevo cielo, habla de una nueva tierra, habla de la nueva Jerusalén, que baja, que desciende desde arriba, y del árbol de la vida. En esta nueva creación, todos los creyentes, todos los cristianos estarán unidos a Él y ya no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Y esa es una esperanza bienaventurada, mis amados. Imagínate, ya solamente estas 3 cosas. No habrá sufrimientos. Nosotros sufrimos ya el hecho de vivir, de envejecer, los dolores físicos, ¿no? Los dolores espirituales. Ya no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá muerte. Porque Dios será todo y en todos. Amados estudiantes del Seminario Bíblico Casa de Oración Online, terminamos este breve recorrido en los escritos del Nuevo Testamento. Mi esperanza es que después de esta breve meditación nos queden ganas de seguir profundizando en las Escrituras, ¿no? Quiero mencionar lo siguiente. Leer el Nuevo Testamento, para comprenderlo, es un cometido desafiante. Estamos hablando del Nuevo Testamento, pero también es gratificante. Yo creo que a ustedes como hijos de Dios, esto lo experimentan día a día, ¿no? Que a veces lo que más bendice, lo que mejor produce al alma, es leer las Escrituras o escuchar de las Escrituras y la oración. Y es lo que más le cuesta a la carne. ¿Se dieron cuenta?
A la carne no le cuesta tomarse el tiempo para ir al mercado, comprar la carne, hablando de carne, ¿no? Comprar la verdura, comprar esto, comprar el bife de chorizo, el cerdo, no sé qué, el pescado, prepararlo y después tragártelo, ¿no? Eso no le cuesta a la carne. Ver una película, viajar hasta un sitio para ir a un cine, a un teatro, a un evento deportivo, a la carne no. Si tiene que hacer cola debajo de la lluvia, debajo de la nieve, no le hace nada. Pero se dan cuenta que lo que más cuesta es lo que más beneficia al alma, ¿no? Entonces, yo les animo a que sigan leyendo las escrituras. No dejen de leer y se darán cuenta, y los que leen se dan cuenta, que salen gratificados después de leer las escrituras, salen hablados por el Señor, salen renovados. ¿Eh? Y estos son testimonios de todos los días. ¿Y por qué sigue costando tanto? ¿No? Lee la palabra. Y la gente se enoja cuando le decís, anda a orar. Pastor, estoy pasando esto. ¿Oraste? No, pero siempre me manda a orar, ¿no? ¿Leíste la Biblia? ¿Congregaste? Entonces, ¿cómo que, qué pensás? ¿Que esto es algo arte de magia? ¿Qué es la varita mágica, no? No, todo tiene un precio. Ahora, no cabe ninguna duda que el entrar en contacto con la comunicación escrita de Dios, mira cómo te lo planteo, ¿no? La comunicación escrita de Dios. Es decir, lo que vos tenés en tu mano es la Biblia, son con códigos que son letras y palabras y oraciones y números. El hecho de poder comprender, de descifrar eso, porque te lo enseñaron en el jardín de infante con los palotes, después en el primero, en el segundo. Algunos repitieron jardín de infante, no importa, pero saben leer, ¿no? Saben razonar. Qué bueno, ¿no? Lo que estamos leyendo y razonando es el pensamiento de Dios. Y eso debe hacernos meditar. No es un libro, no estamos leyendo Harry Potter, ni la Biblia, ni como es el Martín Fierro. Estamos leyendo el pensamiento de Dios, que va dirigido a todos aquellos que tienen temor, que tienen deseos de conocer a Dios. Va dirigido a los cristianos y nos brinda información y nos da placer conocer a Dios a través de la palabra. Pero leer para comprender es mucho más beneficioso. Porque uno puede leer y dice, bueno, ahí el Señor me habló. Y otra cosa es leer y estudiar, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos profundizando un poco en la historia, a quién fue dirigida la carta. Y es muy, muy deleitoso, pero también dificultoso, porque lleva tiempo, lleva trabajo, y a veces los cristianos, digamos la verdad, somos un poco vagos, ¿no? Para escribir, para tomar apuntes. Capaz que algunos son universitarios, yo sé que algunos van a la facultad y le dan esos libracos que lo estudian y escriben, pero les cuesta anotar un versículo, un concepto, porque no, ya lo sé, ya lo conozco. Pero qué bueno es escribir, qué bueno es leer, qué bueno es escuchar, así se graba bien en nuestra mente, en nuestro corazón. Quien quiera aplicar los principios de la lectura comprensiva que está documentado en el Nuevo Testamento, deberá tener en mente un par de cosas básicas. Yo te diría que te lo grabes y se lo puedes apuntar mejor. Primero, el autor, como venimos viendo, ¿no? ¿Aparece su nombre en el texto mismo, como suele ser el caso de las epístolas, por ejemplo? ¿O solamente en el título, como por ejemplo en los evangelios? Otra pregunta, ¿hay algún indicio en cuanto a su nacionalidad, su educación, su formación, su profesión o la situación que está viviendo? Segunda pregunta que debemos hacernos al leer un libro. El destinatario, ¿a quién va dirigido o a quiénes va dirigido? ¿Hay alguna alusión respecto del tipo de persona o personas a quién va dirigida esta carta o este libro? ¿Cuáles fueron su nacionalidad, su condición, sus problemas, sus virtudes y sus defectos también? Tercero, la relación entre el autor y el destinatario. Es interesante también esto. ¿Tenía el autor un conocimiento personal de los destinatarios y en caso afirmativo, en virtud de qué le está escribiendo? Entonces, eso nos va a traer mayor comprensión, nos ubica en tiempo y espacio. Es una cuestión de hermenéutica, ¿no? Saber a quién va dirigido, en qué contexto cultural, en qué contexto social. Cuarto punto, a saber, la ocasión y el propósito. ¿Con qué propósito se dirigió el escritor a esta gente en ese momento?
Generalmente, por ejemplo, Pablo, cuando escribe una carta, está atendiendo algún problema de la iglesia, a una cuestión, y él escribe, cada capítulo va dirigido a un problema, a responder preguntas también. ¿Qué problemas u ocasiones fueron las que motivaron la composición de ese documento? Y estas 4 preguntas, mis amados, básicas, son primordiales para quienes intenten estudiar un libro del Nuevo Testamento con miras a comprenderlos. Hay además otras 4 preguntas básicas que pueden resultar provechosas, que con estas cerramos, y que merecen la atención de aquel que estudia el Nuevo Testamento y sus documentos. Primero, fecha y lugar. ¿Hay algún dato que permita conocer el tiempo y el lugar de la composición en los albores de la historia del cristianismo? ¿O pasado ya unos cuantos años de la caída de Jerusalén, 70 después de Cristo? ¿O cuándo pasó eso? ¿En qué momento? Segundo, la autenticidad del libro. ¿Existe alguna información en el libro mismo que arroje luz sobre la identidad del escritor cuyo nombre nos llegó por la tradición o aparece en el documento? Por ejemplo, en el caso de Hebreos es un misterio. Algunos dicen que es Pablo, pero otros dicen que no. Ya lo iremos dilucidando ese tema. Tercero, integridad. ¿Qué dicen las autoridades en materia del texto en cuanto a la unidad del documento? Hay algunas secciones que parecen no pertenecer al escrito original. Bueno, ahí vamos a ir viendo que hay por ejemplo, algunas cartas que el autor no la terminó de escribir y otro lo terminó. Y vamos por el cuarto, a ver, 2, 4, bosquejo. El bosquejo. ¿Cómo se adaptan las diferencias o las diferentes secciones y los temas de cada libro a la unidad orgánica? Es la idea de una cosa que está compuesta de partes independientes. Es decir, nosotros leemos y comparamos, ahí se lo llama eso como textos comparativos o paralelos que respaldan esto que estamos leyendo. Bueno, si el Señor permite, vamos a terminar esta sección de la clase viendo un poco algo muy interesante, el orden cronológico de los libros. Si bien la Biblia el Nuevo Testamento está acomodado de una manera, pero cronológicamente están de otra manera, escritos según la aparición de cada libro. Así que si el Señor nos dice otra cosa, próximo martes estaremos continuando y ya terminando la introducción para ya adentrarnos a cada libro del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia.